Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Oiga, se me cayó un papelito por aquí. Y aquí lo encontré, amados. Dios les bendiga en esta hermosa y preciosa noche. Doy gracias a Dios por el privilegio una vez más de poder llegar a tu hogar, a tu corazón, con esta palabra de esta noche. Doy gracias a Dios por los hermanos como los pastores que nos respaldan cada semana y nos apoyan. Y también podemos ser parte de ellos. Y estamos más que agradecidos. El pastor La Pesca Milagrosa en Puerto Rico, en Camuy, pastor Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Soler. Damos gracias a Dios por nuestro hermano y compañero en el ministerio de muchos años, compañero y hermano Freddy Molina, pastor Freddy Molina y su congregación. Amén. Un nuevo pacto, su compañera Sandra Santana. Saludamos también a los pastores Luis Pavón y Mili Santiago del ministerio Manajaín en Tampa. Amén. Damos gracias a Dios por el matrimonio Mendoza allá en Vargas, Venezuela. Amén. Dios bendiga ese ministerio pastoral. Amén. La iglesia Ríos de Agua Viva. Amén. Así que esta noche continuaremos con lo que es la enseñanza. Recuerden, esta plataforma es una plataforma donde presentamos la palabra de Dios, donde presentamos enseñanzas y también consejos de la misma. Amén. Con el deseo, ¿verdad?, de que sea compartida, de que la palabra de Dios se glorifique y llegue al corazón de aquellos que lo necesitan, los que estudian. Amén. Pues pueden seguirnos. Amén. Y déjenos su comentario, déjenos saber cómo está llegando el programa en su área. Déjenos saber, ¿verdad?, alguna pregunta que tenga, peticiones por enfermedad que haya en el cuerpo, alguna necesidad financiera como familiar. Usted pida la oración. Nosotros al final del programa, o este servidor, mejor dicho, en esta noche, estaré orando al final del programa. Pero esta noche continuaremos con el tema que comencé la semana pasada, el tema de la Torre de Babel. Amén. Y pude traer algunos comentarios de lo sucedido en esa dispensación, ¿verdad?, luego del diluvio. Amén. Conocemos esas dispensaciones, ¿verdad?, a través de los años, cómo Dios llevó a cabo sus juicios. Amén. Y nuevamente les pido, hermanos, de parte de Dios, que comparte esta plataforma. Amén. Y se haga también un sembrador de la semilla. Amén. Para aquellos que la necesitan. Hoy me encuentro más verde que la esperanza de un pobre, dicen en Puerto Rico. Y eso que no me puede ver mis zapatos. Amén. Alabado sea el Señor. Y como siempre me ven con una taza de café. Oh, gloria a Dios, qué rico el café. Amén, hermanos. Pues vamos a entrar nuevamente a los comentarios, ya que tenemos solamente 30 minutos. Amén. Y quiero enfatizar y pasar por algunas enseñanzas y comentarios de que podamos usar, ¿verdad?, ya que en estas dispensaciones no tenemos mucha información clara de que podamos decir sucedió en este año, aconteció en este año, cómo era la lengua, cuál era la lengua que se hablaba. Si estudiamos en los diccionarios y podemos encontrar, ¿verdad?, que a través de los libros seculares como diccionario Vine, ¿verdad?, y concordancias bíblicas, ¿verdad?, usamos libros, ¿verdad?, que nos comentaristas de años anteriores, no sé cómo usted puede apreciar aquí. Amén. Esto es parte de la colección de la librería que este servidor tiene. Amén. Estos libros son solamente de los primeros años de instituto. El mensajero y su mensaje, el evangelismo personal, el tabernáculo y cuántos libros hay. Pero me estaba buscando en esta noche porque como me gusta darle siempre la mejor información posible, quiero compartir con usted, ¿verdad?, lo que sucedió en ese periodo de postdiluviano, luego del diluvio, ¿verdad? Y conocemos el diluvio como antidiluviano, ¿verdad? Y conocemos que
el periodo de la conciencia. Amén, es muy importante. Y la próxima semana estaremos entrando en el tema de Abraham, luego de esta dispensación, la cual espero terminar en esta noche con una mejor, más abundante comentario para ustedes. Pues algunos se han preguntado y se han comentado, ¿verdad? Y se ha analizado cuándo sucedió este evento, en qué año y cuántos años pasaron luego del diluvio para que sucediera este evento. Aquí yo les voy a dar unas citas bíblicas que se encuentran en el libro de Génesis, ¿verdad? También conocemos que el libro de Génesis debería estar, por la forma en que presenta, ¿verdad?, la genealogía de cómo la tierra se estaba poblando. Muchos creen, y tiene mucho sentido, que el capítulo 10 debería ir luego del capítulo 11. Podríamos hacer un cambio. El capítulo 11 de la Torre de Babel debería ser el 10 y el 10 debería ser el 11, para presentarlo de una manera más simple. Porque expresa y da a aclarar, ¿verdad?, la descendencia de los tres hijos de Adán, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hacer énfasis a la descendencia de Sem en el comentario que estaremos hablando en esta noche. Entonces, para no entrar nuevamente en todos los versos, quiero darle unos versos clave, que son los versos del 1 al 6. Del verso 1 al 6, ya que aunque no tenemos un conocimiento pleno de cuándo sucedió este evento, podemos usar un personaje bíblico de la palabra del Señor de estos capítulos 10 y 11, que puede darnos una luz, más claridad, ¿verdad?, de cuándo sucedieron estos eventos. Y sucede que de la descendencia de Sem, hubo un hombre llamado Eber. Eber tuvo por hijo a un hombre llamado Peleg. Y Peleg es importante, tiene mucha importancia en el relato bíblico de lo que es esta historia de la Torre de Babel. Ahora, una pregunta que nos hemos hecho también a través de los años es: ¿cuánta gente, cuál era el número o cuán grande era la población, la sociedad de aquel tiempo? Sabemos que los que crecieron, esta generación, es la que creció luego del diluvio. Ellos tenían el conocimiento, los padres, ¿verdad?, la descendencia de Noé, sus tres hijos, contando esta historia y sembrando en ella también el que se honre y se respete a Dios y su carácter. Amén. Porque Él es el creador de la raza humana. Pero vemos que en esa forma el hombre, aún así vemos como el hombre se desvió, se descarriló, ¿verdad? Y comenzó a vivir su vida nuevamente, aunque la forma de actuar del enemigo cambió su estrategia de violencia, de maldad, de perversión sexual y todos esos temas que podemos y hemos podido encontrar interesantes en ese periodo de antidiluviano. Amén. ¿Cómo ahora ha cambiado? Ahora vemos que tienen una misma lengua aún, ¿verdad?, como sucedió en el tiempo del diluvio, pero hay más unidad, se demuestra unidad entre ellos, una armonía, ¿verdad?, lo que no relata ningún tipo de violencia entre ellos. Y esto es importante que lo analicemos porque el enemigo está usando una estrategia diferente. Ahora, ¿cuál era el número de la población?, me preguntaba. Ahora, yo le voy a darle esta información para que usted lo analice en su tiempo personal. En 70 años que se multiplicó la descendencia de Jacob en Egipto, mientras estuvo esa amistad con José, que fue ese instrumento que Dios usó para preservar la tierra de la hambruna que llegaría a esa tierra en esos años, para cuando salieron de Egipto, conforme a la Escritura, la palabra dice que pasarían 70 años. Entonces, a un número de escritores también y estudiosos y eruditos de la palabra
declaran que puede haber sido un número de 600,000 o más de 1,000,000 de los que salieron como pueblo de Dios de Egipto, de la tierra perdón, que se me pasa el momento la memoria de Gosén, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y salieron entre 600,000 y más de 1,000,000, contando mujeres y niños. Amén. Ahora imagínense si fue una etapa de 100 años, 200 años, algunos creen 340 años. Amén. Que la tierra estuvo poblándose luego del diluvio a ese acontecimiento de la Torre de Babel. Es muy interesante porque estamos hablando mucho más, 3 o 4 números por ciento mayor, ¿verdad? Un 200 a 300% más de lo que salió el número de Egipto. Alabado Dios para siempre. Entonces, basado a eso, pues podemos sacar conclusión de que tiene que haber habido probablemente 1,500,000, 2 millones de personas como población, ¿verdad? El número, fíjese, en verdad no es de importancia, sino los acontecimientos. Pero Peleg nos da en el capítulo 10, verso 25, dice de esta manera: y a Eber le nacieron 2 hijos. El nombre del uno fue Peleg. Y es importante porque es supuestamente porque en sus días fue repartida la tierra. Al nacer Peleg, el nombre Peleg, buscándolo en la escritura y en los diccionarios, significa dividir. Amén. Pero aquí habla de que la tierra fue dividida. No habla de la confusión de lenguas. Algunos señalan que es un mismo evento, que la división de las tierras se debió a la división de la lengua. Es probable. También es probable que haya sido como sucede en las comunidades, en lugares como Puerto Rico, que hay barriadas. Y las barriadas, el terreno, los padres le heredan un pedazo a los hijos, ¿verdad? Le obsequian conforme al tamaño de la familia, y en un espacio de una cuerda de terreno pueden hacer 3, 4 casas, la descendencia de los padres, ¿ve? Y de esa manera la tierra se ha dividido por familias, ¿ve? Cuando analizamos eso, meditemos, está hablando de que la tierra se dividió por familias, pero seguían en una lengua, o todo sucedió como un mismo evento, que la tierra se haya dividido por causa de la división de las lenguas, ¿verdad? Y esto es bien interesante porque no solamente en el capítulo 10 y verso 25, pero en el capítulo 11, verso 16, también hace el comentario y dice que Eber, el padre de Peleg, vivió 34 años y engendró a Peleg. Ahora, cuando habla de Peleg, en el verso 18 dice: Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Ahora, cuando Peleg muere, ¿verdad? Podemos verlo también en el libro de Crónicas, capítulo 1, verso 19 y 24 al 27, que él fue padre de una de esas 70 familias que ya se habían convertido en tamaño, ¿verdad? Lo que llaman una familia, de 70 una de 70. Entonces, es importante, 70 familias, por los números, cuando sumamos la descendencia de Acam, y la descendencia de Jefet y la descendencia de Sem. Entonces, cuando separamos la descendencia de cada uno de ellos y la descendencia de sus hijos, ¿verdad? Para el tiempo del diluvio, pues la multitud, ¿verdad? Era grande la población. Es importante también mencionar que Peleg se encuentra en la genealogía de Lucas, capítulo 3, donde Lucas presenta la genealogía de Jesucristo, y se encuentra Peleg, amén, y se encuentra Abraham, amén. Y esto es importante porque él antecedió a Abraham, ¿verdad? Pero Abraham es de la descendencia también.
Entonces ahora tenemos algo más claro. Tenemos ahora de dónde proviene el nombre, que significa dividir, cuándo fue que él nació, cuando la tierra fue dividida. Entonces ahora podemos mirar números, ahora podemos ubicarnos mejor. Ahora vamos a entrar al problema mayor. ¿Por qué vino esta confusión de lenguas? ¿Por qué vino esta confusión de lenguas? Pues podemos ver varios factores desde que leemos la historia, ¿verdad? Que comienza de una manera muy interesante, ¿ve? Porque necesitamos comprender por qué Dios llevó juicio. ¿Cuál fue el pecado que ellos cometieron? ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Cómo vivían en aquel tiempo? Ahora, preste atención para que pueda ubicarse también espiritualmente, ¿verdad? En esta relación de los hombres que tenían con Dios en aquel tiempo, si era que tenían alguna, ¿ve? Porque por eso es que es conveniente, interesante, ¿verdad? Y necesario que podamos leer la historia y también ubicarnos a través de los libros históricos, ¿verdad? Y la descendencia de estos hombres. Pero dice que tenía la tierra toda una sola lengua y esto es importante, y unas mismas palabras. ¿Ve? Cuando encontramos en la oración esa palabra, esa letra I, ¿verdad? Que significa que siga la comunicación, sigue expresando el pensamiento, pero ahora le va a añadir, hay algo que cambia, hace un cambio en la oración, ¿verdad? Entonces dice que era de una sola lengua, pero también tenían unas mismas palabras. Ahora, si la lengua no se compone de palabras, o si las palabras provienen de la misma lengua, vamos a ponerlo de otra manera diferente. Yo hablo español, ¿cuáles son las palabras que uso? Pues tienen que ser las palabras de mi lenguaje. Tengo que hablar español. Somos descendencia en Puerto Rico de 3 diferentes nacionalidades o razas, mejor dicho. Tenemos la sangre española, tenemos nuestros orígenes, que es el indio taíno, y también tenemos lo que es conocida como la sangre africana, ya que los españoles llevaron africanos a Puerto Rico como esclavos. Amén. Entonces Puerto Rico tiene 3 herencias. Tiene la herencia española, la herencia nativa del indio taíno y la herencia del africano. Pero hablamos, y el origen de nuestra lengua, la lengua original, es el español. Aunque tenemos 3 diferentes herencias. Entonces, cuando miramos 70 familias con sus descendencias, hablando una misma lengua y unas mismas palabras, pues podemos mirar y añadir de que estamos hablando también de tradición, ¿verdad? Lo que es el arte culinario, de qué comían. Todos comían lo mismo. Probablemente todos sembraban con un mismo propósito porque había un solo líder, que dice la palabra que había conquistado la mente de esta raza humana en el diluvio. Entonces, un solo líder expresando un solo mensaje con unas palabras que todos conocen por igual y una misma lengua, es decir, un mismo propósito. Todos trabajaban para todos. Entonces tenemos que ahora la nación, mejor dicho, la raza humana, todos tenían una misma palabra. Ahora, es decir, si trabajaban por lo mismo, la recompensa era la misma. ¿Verdad que sí? Si era un salario, pues era un salario, como podemos decir en nuestros tiempos, ahora que se está hablando de ello entre las naciones, un salario universal, que todos ganen lo mismo, todos cosechen de lo mismo, todos coman de lo mismo y todos por igual, ¿verdad? Ahora podemos ubicar entonces de que sus mentes se estaban siendo moldeadas, estaban siendo poseídas por esa misma lengua, por un mismo lenguaje, por una misma palabra, con un mismo propósito. Y cuando bajaron a esta tierra, que dice la palabra del Señor, aquí leyendo, dice que aconteció que saliendo de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinai y se establecieron allí. Dijeron, este es el lugar que buscamos. Esto es perfecto para nosotros llevar a cabo nuestros propósitos.
¿verdad? Pero el propósito de Dios era que se multiplicaran y se esparcieran por la tierra, cada uno, ¿verdad? Pero ellos decidieron mantenerse en ese lugar y ahí comenzaron a construir sus ciudades. Entonces, para el tiempo cuando se edificó la Torre de Babel, podemos decir que, mire lo que dice la forma literaria, la escritura, conforme a Jehová le dio a Moisés, de que estos eventos acontecieron, les dice que se unieron, se dijeron unos a otros, hubo unidad en el plan, hubo unidad en la forma de llevarlo a cabo, hubo completo, o como podemos decir, fue, si llevado a votación, fue unánime. Todos estaban de acuerdo, todos estaban conformes, amén, de llevar a cabo la obra. Hagamos ladrillos, cosámoslos con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra, olfato en lugar de mezcla. Dijeron plural, nuevamente, vamos, edifiquemos una ciudad. Ahora se presenta esa visión y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Se cree que el significado aquí de la palabra que llegue al cielo es que sobrepase lo que se conoce como la atmósfera en ese espacio, no que lleve al cielo de Dios, sino al cielo que conocemos como el cielo, el primer cielo de nuestra raza humana, del planeta Tierra. Amén. Hay otro detalle muy importante. Cuando un líder presenta un propósito y todos lo reciben, usted dice, pues, ¿cuál es la recompensa? ¿Ve? Porque no hacemos algo. El hombre es así. Los que conocen, los que han estudiado, saben que el hombre no hace nada por simple mero hecho. Tiene que haber algo envuelto. Trabajamos por un salario. Sembramos para cosechar. Dormimos para descansar. ¿Verdad? Todo lo que hacemos lleva a cabo una acción. Hay una consecuencia que le sigue. ¿Verdad? Hay un propósito. Hay una meta. ¿Verdad? No se hace nada solo por hacerse. No se habla solo por hablar. La palabra tiene fuerza, tiene poder, tiene vida. ¿Verdad? Entonces, ellos decidieron llevar a cabo, como dice en el verso 3, y se dijeron, vamos, hagamos ladrillo. En el verso 4 dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad que llegue al cielo. Y ahí es donde vemos en el verso que le sigue, el verso 5, que Dios comienza a operar. No que lo tomara por sorpresa, pero a operar. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Dice, porque descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Está entendiendo? El pueblo es uno. Cuando determinaron desobedecer a Dios, no fue un grupo, fueron todos. Cuando decidieron el no ser esparcidos, todos estuvieron de acuerdo. Cuando estuvieron de acuerdo para hacer una torre, todos estuvieron de acuerdo. Cuando vino esa visión, cuando se comenzó a idolatrar, que algunos han señalado ese punto, que esa era la razón de la torre, el poder llegar, idolatrar lo que veían como el dios del sol, el dios de la luna, ¿verdad? Cuando entramos en esa enseñanza de cómo comenzó la idolatría, Baal, el dios del sol, cuando vemos este evento que acontece, nos tenemos que en verdad meditar, porque todo tiene un origen. Y aquí vemos una civilización que sobrevivió, creció, porque sobrevivieron los hijos y el padre de una generación que Dios preservó, Noé y su familia, que conocieron, vivieron el evento del diluvio y le han dado a ellos ese conocimiento. Le han compartido con ellos porque son su descendencia, son sus hijos y quieren lo mejor como padre para los hijos. Ellos todos estaban conscientes. ¿Por qué? Porque la misma relato bíblico lo relata. Mire cómo dice, porque si volvemos a los versos anteriores, ellos dijeron, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos
esparcidos. ¿Ve? Porque esa era la voluntad de Dios, que ellos se multiplicaran y subyugaran la tierra, esparcieran a través de la tierra. Pero determinaron quedarse en ese lugar. Y es Dios el que cuando desciende, ¿ve? Dice que el pueblo aquí es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada los hará desistir. Entonces aquí llegamos al punto probablemente, no probablemente, en sí el más importante. Dios. Dios miró desde los cielos, desde su trono, lo que estaba llevando a cabo el hombre. Primeramente estaba viendo su soberbia, el no someterse a la voluntad de él, que era que se esparciera. Número 2, el someterse a un líder y honrar a ese líder, pero no al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué más podemos extraer de esto? Podemos extraer también de que Dios, cuando usted mira el verso 7, dice, ahora pues descendamos. Es una revelación, mire, tremenda, maravillosa, poderosa, de que nuestro Dios es un Dios Padre, es un Dios Hijo y es un Dios Espíritu Santo. Podemos ir al capítulo 1 de Génesis, donde Él habla y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora en el capítulo 11 del libro de Génesis, ahora dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Y mirando este relato, esta palabra de Dios, el comentario de Dios, la decisión de Dios de llevar ese juicio, de confundir las lenguas, porque no iban a detenerse de llevarla a cabo. Se iban a mantener en la dureza del corazón de quedarse en esa planicie, en construir a esta torre. Todo es del corazón que sale del hombre. Y lo que sale del hombre, dice el Señor Jesús en los evangelios, que es lo que contamina, no lo que come, sino lo que sale del hombre. Las intenciones, las palabras, sus acciones. Eso es lo que define el corazón del hombre y podemos mirar a ese fruto del hombre y sabemos quién es él. Como Dios, como el Señor nos acaba y nos dice todo el tiempo en su palabra, por su fruto los conoceréis. Viendo Dios el fruto que estaba dando en aquel tiempo, el hombre, el fruto que estaba dando era solamente soberbia, desobedecer, el hacer su voluntad, el placerse a sí mismo. Y tenían todas las cosas en común. Fíjese cómo comenzó ese gobierno y cómo termina la raza humana cuando miramos en el Apocalipsis. Solamente me quedan 2 minutos, hermanos, ¿verdad? Pero yo espero que estos comentarios y estos pensamientos y enseñanzas que damos de la Escritura se quede en tu corazón. Veo en la pantalla del celular que tengo un grupo de hermanos en este momento atendiendo la plataforma. Compártala. Y doy gracias a Dios porque usted está conmigo en este momento. Queremos llevar siempre una palabra que simiente, que fortalezca, ¿verdad? Que construya el corazón del hombre hacia Dios, del mundo para Dios, no para el hombre, como sucedió en ese tiempo del periodo postdiluviano, ¿verdad? Y este hombre Nimrod, ¿verdad? Cuando miramos, y con este comentario termino la Escritura, cuando miramos la iglesia de Cristo en nuestros días, y miramos los concilios, las organizaciones, los pastores, evangelistas, apóstoles y mucho más, tenemos que preguntarnos, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Ve, porque el Señor oró por nosotros en la oración intercesora, pidiendo al Padre que nosotros fuéramos uno, como Él y el Padre son uno. Entonces, si un pueblo en desobediencia a Dios se mantuvo con una sola
visión, el crear una torre, el mantenerse en aquella planicie, que solo Dios pudo cambiar los pensamientos de ellos por la confusión de lenguas que llevó a cabo. Entonces, nosotros la iglesia, pues no tenemos excusa, porque si el enemigo, a través de un hombre como Nimrod, pudo ganar la mente de los hombres para que llevaran a cabo una sola obra y fueran uno y hablaran una lengua entre ellos, no solamente de expresión de palabras, de comunicación, sino también de propósitos, de trabajar en unidad, de llevar a cabo en unidad la obra. ¿Por qué nosotros, la iglesia, no podemos hacer lo mismo? Me pregunto. Y termino esta noche con esa pregunta, hermano, pastor, evangelista, siervos del Señor alrededor del mundo, donde quiera que llegue esta plataforma. ¿Por qué nosotros no podemos tener un mismo sentir? No nos estamos respaldando en momentos, no nos apoyamos en momentos, si no somos del mismo concilio, si no predicamos de la misma forma, ¿verdad? Pues delante de Dios, pues Dios puede mirar desde los ojos, desde los cielos, todo el tiempo y preguntárselo, ¿qué le pasa a mi pueblo? Cuando tienen una misma sangre, un solo espíritu, una sola salvación, un solo sacrificio, un solo Dios, un solo mediador, Jesucristo, su unigénito Hijo. Entonces, busquemos la unidad. Amémonos, no solamente de palabras y de hechos. Busquemos la unidad porque nuestro Rey y líder es Jesucristo y es su sangre la que nos salvó. Vamos a orar para ser despedidos. Señor, te doy gracias en esta hora por tu grande amor, bondad y misericordia que me permite llegar a mis hermanos, mi familia en Cristo. Señor, aquellos a la distancia en otras naciones, en el Caribe, Centroamérica, Suramérica, México, esta nación de Estados Unidos. Señor, yo te pido que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, fortalécelos, aquellos que están en lugares tan difíciles de llevar el evangelio, donde hay persecución, guárdales. Señor, que nada les quite el gozo, que nada les quite la paz, ábrele puertas para que esta palabra llegue. Señor, y nosotros, tu pueblo, tu iglesia, Señor, que recapacitemos, que reconozcamos que, Padre, conforme a tu palabra, tú nos llamas a estar en unidad, como la iglesia antigua que tenían un mismo sentir. Señor, estaban en comunión juntos, unánimes. Señor, te pido, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, a cada uno, Señor, donde quiera que lleven tu palabra, que haya fruto, Dios mío. Padre, que tu Espíritu Santo redarguya cada día. Y también te pido, Señor, por esa protección divina que tú nos das, que en medio de toda prueba, en medio de toda enfermedad, en medio de toda necesidad, Señor, podamos caminar como más que vencedores que ya somos. No importando la dificultad, la tormenta en nuestras vidas, nada nos quite ese gozo, esa paz que es en Cristo Jesús. Somos salvos por fe, pero tenemos una sangre que nos une, que se derramó en un madero para salvación nuestra, para el perdón de nuestros pecados. Sana, Señor, el enfermo. Restaura, Señor, el matrimonio. Señor, la familia. Dios mío, manténla unida, restaura. Señor, quita todo dolor, toda tristeza, toda melancolía, toda depresión, todo cáncer, tumor. Señor, reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y lo declaro hecho en el nombre que es sobre todo nombre, tu unigénito Hijo Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados. La semana próxima, una vez más, en la mesa redonda, si estamos en este cuerpo. Si no, nos vemos en los cielos. Dios me los bendiga.